Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Esto de la abuelita de 80 años que fue dejada a la orilla de la carretera de Matamoros, que la tiraron como basura y sufrió, como ya hace frío, pues las inclemencias de la noche, y cuando la encontraron pues ya estaba inconsciente y está en un hospital y no se ha recuperado. Este evento que ahora se da, este hecho que se conoce, es la expresión de la deshumanización de los mexicanos. Naturalmente que en todos los lugares, pero no es lo mismo. En los pueblos rurales los ancianos no estorban, y de hecho uno tiene muchos testimonios de que los cuidan y de que saben que se enferman y que los tienen que atender pues en el sentido, pues los que ya no pueden caminar, ve cómo hacen del baño, limpiarlos, asearlos, darles sus alimentos, vestirlos, desvestirlos. Y como algunos, pues, ancianos, se les quedaron grabadas algunas cosas de su infancia. Bueno, por ejemplo, pues mi mamá tenía la obsesión de que no quería oler mal, y todos los días se bañaba, pasara lo que pasara. Y siempre me preguntaba, ¿huelo mal? Pues no. Entonces, hay ancianos que se cuidan, que ven por ellos mismos, y personas que están en derredor también. En cambio, cuando recién casi ordenado hace mucho tiempo, fui a confesar a una anciana en un ranchito a la orilla de un canal, pues la señora era como un pájaro. A un lado de el catre, de la camita de madera, estaba un montón de excremento que ella, cuando tenía ganas, pues se hacía para de lado y hacía sus necesidades, y la hija no los juntaba. Sí, es triste, uno ve cosas horrorosas. Otra señora prestamista despiadada que había robado a muchas gentes, dormía junto con su mamá, y un día en la noche la mamá la llamaba fulana, fulana, y ella, que tenía mucho sueño, y cuando despertó otro día ya estaba muerta, y llorando, y que un complejo de culpa, que estando en la misma habitación no le hizo caso. Es que estamos en una cultura de la no molestia, que nadie quiere ser molestado con la responsabilidad de cuidar, de acompañar a un enfermo, aunque sea su padre, su madre, su hermano, su hermana, su hijo, su hija. Y los que tienen dinero contratan a alguien que se haga cargo de eso. Son los afortunados, los que tienen casas y tienen familiares con dinero, y los familiares hacen sus quehaceres, sus trabajos, pero
tienen enfermeras y enfermeros que cuidan a los enfermos, los asean y los medican y demás, y hasta los alimentan. Bueno, son pocos los que tienen todos los servicios, pero eso también alguien dirá, pero ¿por qué no cuidan a sus padres y por qué pagan? Bueno, yo no puedo explicarlo porque pues, también si las personas tienen responsabilidades o tenemos responsabilidades, pues tenemos que cumplirlas, pero no dejar a las personas que están enfermas solas. Y precisamente platicando algo de eso, hoy vino un señor que es amigo de un sacerdote y me vino a decir, padre, el padre fulano quiere que vaya a su casa. También somos amigos. Se me había olvidado que hace unos días, bueno, que lo operaron de la próstata y hace unos días se lo llevaron a México. Otro sacerdote lo llevó y lo cuidó todos estos días que estuvo allá para revisarlo, hacerle terapias. Y pues luego seguramente lo dejó en la casa sacerdotal donde acá se llama, creo que Oseas, algo así, donde cuidan a los enfermos y ahí lo atendieron. Tampoco él se podía mover y todo. Pero en las consultas pues tiene que entrar un familiar y pues el sacerdote más joven que lo lleva y lo trae, pues ahí está en las consultas y lo atiende y se hace cargo. Por eso, bueno, pero ya cuando fui, pues, pero es que ahora lo encontré muy arregladito. Y yo dije, pues, ¿qué pasó? Pues es que fue a México y allá tiene que estar presentable. Pues acá donde vive, luego lo encuentro barbón, descuidado, porque, pues, está como en un rinconcito, no porque esté abandonado, sino porque él quiere vivir así, porque también hay que respetar a las personas como quieren vivir. Y bueno, y esto, bueno, el padre me decía que hasta le daban ganas de llorar de ver cómo lo atendía el otro sacerdote y lo acompañaba y todo lo demás. Sí, ahora que alguien atienda a un enfermo hasta hace llorar al enfermo de agradecimiento. Bueno, estamos al revés, completamente al revés. Por eso muchos le piden a Dios, pues que les dé una muerte rápida y normalmente así la da. Y también ayer fue una señora a decirme que fuera a ver otro enfermo aquí en Apatzingán. Tenía una misa a las 8, le dije, sí, a las 9 voy. Y encontré el lugar, la clínica, y ya lo estaban preparando para salir. Y ya pues fue una sorpresa que era un señor en la ruana que me acompañaba mucho y además éramos amigos o somos pues, pero ahora ya estamos separados. Pero su familia lo cuida muy bien. También es un señor acomodado, tiene tierras, pero eso no implica que por la fuerza lo vayan a tratar bien. Por supuesto que no. Es la bondad de las personas. Bueno, y eso de que tiren a las personas ya es el colmo, pero es un delito también y ojalá que investiguen quién tiró a esa señora y los metan a la cárcel y los metan por mucho tiempo, porque total, si alguien no quiere o no puede cuidar a alguien, tiene que buscar la manera de
llevarlo a algún lugar y no solamente de deshacerse de él como si, pues peor que una mascota. Sí, pues a las mascotas también las tiran, pero son muy como inhumanos los que tiran a las mascotas. ¿Y cómo se considera a un ser humano, a una familia que tira a un familiar a la basura? Eso es un crimen. De Dios ya no digo nada, porque a eso les va a dar su buen jodazo en el lomo y los va a meter al infierno a que se chamusquen y se quemen por toda la eternidad. Pero eso no lo quiero decir. Bueno, entonces consideremos, revisemos nuestras actitudes hacia el cuidado y compromiso de los enfermos y ancianos. Yo sé que es difícil y que también hay enfermos difíciles, pero esos son prietitos del arroz. Y también ser otro, bueno, es que ahora he estado pensando en eso. Otra señora que tiene muchos hijos, pero se deja, y está rica también, pero se deja descuidar y abusa y bueno, un montón de cosas, que está como loca. Loca, pero bien que pide pizzas y cosas para comer elegantes, porque pues como era riquilla, ahora sigue pues con esas ideas y como tiene, vamos a decir, un apellido de alcurnia, pues donde pide la atienden. Bueno, voy a dejar el tema ese terrible de que ya los viejos y enfermos somos basura. Y también las instituciones, no crean ustedes que solamente son las gentes, y en todas partes. No es nada más los individuos, también las instituciones. Bueno, voy a hablar de otros temas. Trump invitó a Salinas Pliego a la cena de Navidad en la Casa Blanca. Esa es una deferencia que casi a nadie le han hecho. O bueno, yo no conozco a ningún político mexicano que algún presidente de Estados Unidos lo haya invitado a la cena de Navidad en la Casa Blanca. ¿Qué quiere decir esto? Claudia, cálmate con él. Tú también, Godoyita, cálmate. Porque además, pues ya descubrieron, como siempre se van a descubrir, que el ANLO hizo un negocio fantasma, una empresa fantasma, que se llama el Petróleo del Bienestar, perdón. Ese Petróleo del Bienestar es una compañía particular, privada, pero que todos los empleados los paga Pemex. Y todo lo que el petróleo y el diésel que usa esa compañía para sus negocios lo da Pemex. Y resulta que ese negocio particular, que ya tiene 8 años, esa empresa fantasma particular que es para proveer de petróleo a Cuba, pero al mismo tiempo ganar dinerito, es que de todas formas a Cuba dando y con la mano robando. Perfecto. Y también ya una senadora de Estados Unidos le advierte a nuestra querida presidenta que está infringiendo las leyes, mandando mucho más petróleo y diésel a Cuba, al gobierno de Cuba, porque no sea a los ciudadanos, eso ya quitémoslo de la cabeza.
El embargo contra Cuba de Estados Unidos es para el gobierno, no es para el pueblo cubano. Hasta ya dieron permiso de un lado y de otro de que haya tiendas y negocios norteamericanos en Cuba. El problema es que con qué pueden comprar esas cosas los cubanos. Pero en fin, y como ya es muchísimo dinero, ya le dijeron, o le están advirtiendo a la señora Claudia que le baje, y ya le bajó. Desde octubre para acá le ha bajado. Y también, pues un tanque, navío tanque, es uno que está sancionado por la Organización de los Petroleros del Mundo, y ese Sandino se llama ese buque. Lo han usado y eso es piratería. Entonces ahora le van a apretar a nuestra querida señora Sheinbaum por corrupción internacional y por regalar lo que no es de ella. Pero naturalmente que los mexicanos, todos los mexicanos que siguen a esa señora dicen que está muy bien, que es algo humanitario. Bueno, que por su gusto es buey. Hasta a Claudia le lame los limones. Bueno. Aquí cerca de nosotros hubo un ataque a un restaurante, los aguacates, los delincuentes, pues fueron y rafaguearon el negocio. Ya lo habían hecho allá no ahí mismo, en Europa, no, en Pátzcuaro. En Pátzcuaro, a la salida de Pátzcuaro hacia Zamora, Europa, habían también y secuestrado al dueño, no recuerdo el nombre de ese. Y Díaz-Canel anuncia restricciones, es decir, disminución de todos los servicios en Cuba. Díaz-Canel es el presidente de Cuba y está diciendo que van a seguir los apagones. Es que como ya no dejan pasar el petróleo de Venezuela, todos los buques norteamericanos que están rodeando las costas de Venezuela por un lado y por otro, por el Pacífico y por el Caribe. Entonces Cuba ya no puede revender el petróleo a Irán o a China, ese que le regalaban de allí de Venezuela, y se está quedando sin dinero, porque también ya China y Rusia no le prestan, no le dan. Y luego ya descubrieron que de ese petróleo de Venezuela, que se lo regalaba a Cuba, Cuba lo vendía a Irán, y con ese dinero que sacaban del petróleo, que se lo repartían los cubanos y los iraníes estaban pues gastando ese dinero en producir los elementos para una bomba atómica. El uranio enriquecido, el agua fuerte y muchas cosas que se necesitan para hacer una bomba atómica. Entonces también ya van a declarar a Venezuela como promotora y financiadora del terrorismo. Ya, bueno, sobre el árbol caído, todos hacen leña. Luego, el líder cubano, Díaz-Canel, trae una camisa como de color carmesí, entre carmesí y mamey. Es una camisa muy cara americana, de marca Tommy Hilfiger,
es decir, que la gente no ve el despilfarro de los ricos, esos que están gorditos, grasosos, blanquitos, con manicure y pedicure y culicure, con sus dentaduras todas completas y sanitas y blanquitas de que los atienden muy bien. Pues sí, así es. Ahora el dirigente de Morena de Zacatecas, que había denunciado al obispo de Zacatecas precisamente, ya quitó la denuncia. Ya se le frunció el asterisco. Están tanteando que si el ataque a la iglesia, los católicos no vamos a reaccionar. Sí, sí vamos a reaccionar pacíficamente y dentro de las leyes que aún existen. Y lo último, pues, vi una señora, bueno, primero, una persona que estaba en la antesala, pues, de un hospital, y que se desesperó y le dijo, denme de alta, yo me voy a ir a buscar un médico particular, ya tengo aquí días. Y por ahí le pone un chairo, quién sabe qué cosa puso. Que allí los atiende. No, no los atiende. En el seguro, en el IMSS, porque vamos a decir, mi mamá era ejidataria y en un tiempo a los ejidatarios los inscribieron en el IMSS y ella estaba allí inscrita, y cuando la tuvieron que atender una vez y que fui a verla, estaba en esa sala pues esperando una cama, dicen, que se desocupe pues un lugar. Y estaba lleno todo aquel localote, con gente en el piso en todas partes. Aquello era como el infierno, una quejata. Mi mamá solo tenía un suero. Ahí estaba una señora diabética y esto y aquello, y todos quejándose, los que tenían partes rotas del cuerpo, un accidente. Y le dije a la enfermera, oiga, aquí es el infierno. No, ¿cómo va a ser? Pues que no, oye, ¿cómo se queja toda la gente de dolor, de sufrimiento, de abandono? Este es el infierno de los enfermos y el infierno para los familiares, porque como estaba diciendo del sacerdote que fue a que le revisaran la próstata, la operación de la próstata, pues tiene que estar un familiar ahí. Y en todas las horas que estuve, como 6, entonces aquello era terrible, terrible. Lo más calmantes a algunos, y esperando a que se desocupara una cama. Bueno, pues si eso fue hace como 6 años, pues ahora cómo estarán. Y luego una señora pues ya desesperada, enloquecida, en un hospital de esos, aventó las sillas por allá y gritaba, y bueno, ya la desesperación, increíble. Bueno, bueno, y lo de Trump, pues ya saben que ahí va, que es un tumor muy arraigado y con muchas ramificaciones. Y nuestra querida presidenta haciendo el ridículo, diciendo que se habrían de unir todos los izquierdistas del siglo XXI, los zurdos, para defender a Maduro. Bueno, de verdad no está bien nuestra querida presidenta, está loquita, y pues que siguen su locura. Los mexicanos no la pusimos nosotros, la puso López Obrador.
Está bien, que así sigan. Pero de todas formas, no perdamos la fe, tengamos aguante, ahora se llama resiliencia, antes se llamaba fortaleza, y tenemos que seguir adelante y no desanimarnos y tratar de evitar que veamos a las personas enfermas como estorbos y enfados, y que ninguno de nuestros familiares esté en esa triste y terrible situación. Aquí ya no se juzga si fueron buenos o si fueron malos. Lo único que se dice es que un ser humano no puede ser tratado por otro ser humano como basura. Voy a leer sus aportaciones. Malena Orduña, buenas noches, saludos, padre. Muchas gracias, Malena, Dios te bendiga. Zoe Ontiveros, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Dios nos dé la fuerza para luchar. Bueno, la fuerza y luchar, ¿sí? Yo creo que sí. Hanna, apreciado padre, le envío saludos. Sí, conocí el rancho del Varaloso. Sí, conocí el rancho del Varaloso. Cuando estaban los Garibay y también allá más arriba, ya ahorita no me acuerdo cómo se apellidan, porque todavía existen. Había el aserradero grande, que era como ejidal entre comillas, pero ahí esas personas que también eran ejidatarios, pero se apoderaron de todo, robaban a los empleados. Bueno, los empleados eran los mismos ejidatarios, les daban lo que querían por el monte y les pagaban por el trabajo, pero cuando yo estuve allá, ya los estaban explotando, ya no les pagaban y les quedaron a deber. Y el rico, ese Garibay, pues vivía en Uruapan, o vivía, y hace como 30 años que estuve allá. Y ya me decía ese rico, el padre Mario Amezcua se lleva a nuestras mujeres a Europa y a unos paseos artísticos, porque el padre Mario Amezcua era de la diócesis de Zamora y era un gran artista y se llevaba tours artísticos religiosos. Y ya lo que les interesaba a los ricos de Uruapan era que se llevaran a sus mujeres a divertirse a Europa. Pues ese ratero era el encargado del Varaloso. Espero que no te, Hanna, que no te esté insultando, ¿eh? La capillita pues era de madera, ya muy antigua, la había hecho la michoacana. Los caminos pues eran de terracería. Ahí estaba doña Florita. En una tiendita también estaba la tienda creo que de la comunidad o quién sabe cómo era. Muy frío, por cierto. Y luego el Cerro del Gringo que estaba allí enfrente. Y pues sí conocí ahí. Y durante 3 años estuve yendo cada 8 días, cada 15 días. La gente muy a todo dar. Y creo que ya todos casi se salieron. Bueno, el recuerdo final que tuve fue muy triste. 2 chiquillos se fueron a la cacería y uno mató al otro. Chiquillos. Pues sí, eso ya fue el colmo. Un niño mató a otro por accidente, por lo que ustedes gusten. Ese fue mi último recuerdo del Varaloso. Y allí es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La gente muy devota, etcétera, 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 Hanna. Si en algo me equivoco, corrígeme. Adriana Chávez, saludos Padre José y comunidad, llegando a su plática. Bueno, muchas gracias. Alejandro Torres, buenas noches, Padre. Buenas noches, Alejandro.
José Ábalos, muy buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Bendiciones. Janet Ferreira. Saludos, Padre José. Dios lo bendiga a usted y a toda la comunidad. Igualmente, Janet. María Emilia González, buenas noches, Padre. Buenas noches. Pedro Calte, buenas noches, Padre José Segura y comunidad. Muchas bendiciones para todos. Saludos desde Veracruz. El bello Veracruz. Solo he ido una sola vez en mi vida a Veracruz y me parecía muy caliente. Fue en tiempo seguramente de calores. Pedro, buenas noches. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Buenas noches, Padre. Estas personas que hacen esto son ingratos y despiadados. Pero, Padre, esto se regresa aquí y cuando vamos a rendir cuentas. Saludos a todos. Sí, así es. Todo se nos regresa. Lo que uno siembra, eso cosecha. Por supuesto. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. En la Ciudad de México, en la Gustavo A. Madero, los narcomenudistas se están quejando de la policía que les exigen 3,000 a 15,000 pesos semanales. ¿Sí? Pues también eso va a resultar en una inconformidad y en una violencia, por supuesto. Soy Abio Ontiveros, Padre José Luis, a mí me gusta bastante cuidar y convivir con gente mayor, es muy hermoso. Dios te bendiga por esos buenos sentimientos. Alejandro Villarreal, buenas noches, Padre y comunidad. Ahora sí llegué temprano. Gracias, Alejandro. Dios te bendiga. María Guadalupe Cabrera Morey, buenas noches, Padre. Hoy pude estar en su plática en vivo. Saludos. Saludos, María Guadalupe. Alejandro Villarreal, miro sus cápsulas en YouTube. Muchas gracias. Mauricio García, sí, Padre, esa senadora de Estados Unidos también dijo que con esas acciones de darle petróleo a Cuba, se está infringiendo a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Así pues, sí. Entonces, la señora Claudia le está buscando 3 pies al gato. Piensa que, no sé, que será ella de plástico, de chicle, que lo que le puedan apretar no le va a pasar nada. Pedro Velesco. Buenas noches, Padre José Luis y Comunidad Segura. Pedro, buenas noches. Adriana Chávez, el caso del abandono de los ancianos debe de entender la gente que son casos médicos legales y si no se denuncian todo va a seguir igual. Sí, yo estoy de acuerdo. Por eso digo que ojalá los identifiquen y los metan a la cárcel. Alejandro Villarreal, bueno, buenas noches a todos, que Dios nos bendiga. Si Dios quiere, pues mañana a la misma hora, a eso de las 9.